Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Al enseñar Jesús en el templo decía: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba de buena gana. Entonces, ya que Yeshua pasó la prueba a todas sus cuestiones, ahora él va a tocarle un poco la llaga a ellos, ¿no? Pero empezó a reunirse con los líderes, con las personas que estaban a su alrededor, y le empezó a preguntar y enseñar algunas cosas. Así dice aquí. Versículo 35, Marcos 12. Enseñando Yeshua en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esto es un tema que tendríamos que debatir mucho, pero nosotros vamos a hacerlo lo más cortito y fácil y sencillo posible. Así que si alguna cosa no se aclaró, queda para el debate, ¿no? No vayan, cuando sale este tipo de tema, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es lo que vimos primero: servir a los demás, escuchar al Todopoderoso, saber que Él es uno, saber que Él nos guía, saber que Él nos quiere restaurar para su reino. Ese es lo principal. Después vienen temas como este, que crean debate, que crean precisamente lo contrario a lo que enseñaba el Shema, que es división. No, ustedes están mal, ustedes están bien, ustedes son falsos, ustedes son herejes, ustedes no creen. Nosotros creemos que Yahweh es Yeshua, que Yeshua es Elohim, y empiezan a discutirse y a crear las divisiones. Y no solo las divisiones, sino que a decir que estos están mal, estos están condenados, estos son salvos, estos no. Esto es lo que crea este tipo de preguntas difíciles. Así que vamos a tratar de verlo de acuerdo a algunos textos bíblicos lo más sencillo posible. Amén. Y decir también nuestra postura. Nuestra postura, que puede ser que algunos textos se opongan, porque en la Biblia, cuando se levantan varias opiniones, es generalmente porque algunos textos parecen que dicen lo contrario. Pero acá este texto dice lo contrario a lo que voy a decir. Muchas veces ese texto está opuesto, o puede ser mal traducido, mal interpretado, o tiene otro significado, o nosotros estamos equivocados. Aunque eso puede ocurrir también, no hay problema. Ya vimos nosotros cuál es el objetivo: servir a los demás. Sigamos. Dice: entonces enseñaba Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, los líderes religiosos, los conocedores de la palabra, decían que el Mesías, el que va a restaurar a Israel, tiene que descender directamente del linaje de David. Tiene que ser un hijo, ¿cómo se puede decir? Natural, carnal, normal, o un hombre común y corriente, pero que sea de David. Hasta ahí llegaba su mentalidad. O sea, cualquier descendiente de David puede ser un Mesías. Así ellos enseñaban. Y Yeshua le estaba preguntando esto. Entonces vamos a ver un poco esta nota para entender un poquito esta parte. El Mesías del judaísmo. ¿Cómo hoy los judíos creen o piensan que tiene que ser un Mesías? En hebreo dice Mashiach, ¿no? Ungido, eso significa Mesías. Tradicionalmente hace referencia a un futuro líder
un rey judío proveniente de la línea davídica, es decir, un descendiente directo del David bíblico, quien será ungido y por consiguiente el ungido del pueblo de Israel, el escogido para traer la restauración. Después, he investido para gobernar tanto al pueblo judío como al resto de la humanidad. Eso es lo que el judaísmo cree que es un Mesías, conocido como Mashiach ben David, hijo de David, ¿no? El rey en cuestión sería el segundo y último de los dos Mesías esperados por el judaísmo. O sea que los judíos esperan dos Mesías. Imagínense, esto es algo increíble. Ellos esperan literalmente dos personajes esperan. Esto también puede concordar con lo que ha ocurrido con Yeshua. Y tal vez ellos ni siquiera han podido darse cuenta de eso. Porque en la antigüedad ellos sabían que iba a venir también un Mesías ben Yosef, o de la línea de José, que iba a ser un Mesías sufriente, un Mesías que iba a sufrir por el pueblo de Israel. Así lo llamaban. Dice, el primero, Mashiach ben Yosef, junto con segundo Mashiach ben David, estarían involucrados en la liberación del pueblo judío, del exilio diaspórico, y ello daría paso a la tan esperada era mesiánica, donde todas las naciones reconocen al Elohim de Israel como soberano y reinan la paz y la justicia. Entonces ellos creen, la teoría judía, ¿no?, que va a haber un Mesías ben Yosef, que va a sacrificarse, que va a pelear por los judíos y va a morir, va a sufrir, el Mesías ben Yosef. Y después aparece un Mesías ya que todo ya se hizo, ya el otro pagó, sufrió todo lo que tenía que sufrir, aparece el otro Mesías ben David para establecer el reino, para reinar. Así ellos piensan. Ya ese reino consistía en un rey en Jerusalén y gobernando desde ahí para todas las naciones. Así creen los judíos. Yo estoy hablando de la manera que creen los judíos. Nosotros también, al estudiar y a profundizar sobre el milenio, el reino del Mesías, muchos de estos puntos también concuerdan. Pero desde nuestra perspectiva, voy a decir así, desde nuestra perspectiva, estos dos Mesías son la misma persona. Desde la perspectiva judía son diferentes personas, y inclusive podían ser de otros linajes. No solamente el que va a reinar tiene que ser el linaje de David. Pero hay pruebas que hablan, que nosotros cuando estudiamos ya bastante la escritura, de que Yeshua, en su primera venida, él no iba a establecer todavía el reino por la situación en que estaba Israel. Y porque para establecer el reino se necesitaba traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los profetas Ezequiel, Jeremías, bastante texto hablan de este punto, de que una de las primeras cosas que el Mesías tiene que hacer es restaurar. ¿Y qué es restaurar? Traer. Dice una parte que él levantará, hablamos la pasada, pendón, bandera, estandarte. ¿Qué era estandarte? Escudo. ¿Cuál sería el escudo que haría que el pueblo de Israel regrese a su tierra? El escudo que estaría sobre la bandera de Israel sería Yeshua crucificado. El sacrificio del Mesías sería porque un escudo, ¿saben qué significa un escudo? Un escudo se pone una bandera generalmente referente a una acción o algo alegórico o algo representativo, sobre el país, la tierra o las personas. Así me captan, ¿no? Judá, ¿qué tenía en su escudo, en su bandera? Un león, ¿no? Efraín tenía un toro, y así otros tenían otras figuras. La bandera que va a levantar, el que va a restaurar a Israel, va a tener un estandarte, dice en Isaías, estandarte de salvación, dice. ¿Cuál es la obra que Yeshua hizo para darnos a nosotros la salvación? Morir en la cruz. ¿Qué dijo Yeshua mismo a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más abajo dice que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, esa palabra mundo se está refiriendo a su pueblo que está disperso entre las naciones y que al ser restaurada, rescatada, junto con
descendientes de Israel, los escogidos de Israel en el mundo, vienen también toda la humanidad. Todo eso es la promesa de este Mesías. Esa es nuestra perspectiva. Amén. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo hasta este tiempo. Ahora, veamos algunos textos que hablan de la profecía sobre un Mesías. Dice, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esto es muy importante porque acá Yeshua le está preguntando, el Mesías que ustedes esperan, tiene que ser alguien que viene recién desde el linaje de David. Pero acá en este texto, en esta profecía, nos habla que este Mesías ya está desde más antes. Si no está físicamente, lo está en los planes y en la mente del Todopoderoso. Y eso nosotros vemos ya en Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando habla de que la serpiente, la simiente de la mujer, le habla a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién sería la simiente de la mujer? El futuro Mesías ungido del futuro pueblo escogido de Israel que va a restaurar la humanidad. Ya se estaba viendo eso en la antigüedad. Entonces, con eso no estamos diciendo, porque muchos también piensan, ¿no?, que Yeshua ya era una persona de carne y hueso y que ya estaba ya en el cielo. Pero nosotros vemos que Él nace en la tierra, crece en la tierra, se desarrolla en la tierra y se hace hombre en la tierra. Y cumple sus funciones estando en la tierra, y es consagrado por el Eterno estando en la tierra, y es ungido en el río Jordán por Juan Bautista con la venia al Todopoderoso estando en la tierra. Y estando ya después en la tierra, muere y resucita y sube a los cielos, y ahí sí se sienta a la diestra del Todopoderoso. A partir de ese momento sí, el Mesías ya está sentado esperando con el Eterno para venir a reinar. Entonces cualquier persona común y corriente no experimentaría esas situaciones. Si era un hombre descendiente de David nomás, como Salomón, como Roboán o otros, no le hubiera ocurrido así. Este personaje ya estaba en los planes del Todopoderoso mucho antes. Lo que pasa que David halló la gracia del Todopoderoso. Ganó el corazón del Eterno por su fe, su fidelidad. Y el Padre le dio un pacto a David que de su línea vendría este personaje. Y eso es muy importante entender. Eso es lo que acá Yeshua le está queriendo explicar. El Mesías estaba ya en la mente del Eterno mucho antes que existiera David. ¿Se capta lo que estamos tratando de explicar? Entonces, esto dice en este texto. Ahora, Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y llamarán Emanuel, que significa Elohim está con nosotros. Y este texto mucho se usa para decir que Yeshua es Elohim. Y este texto sí o sí se refiere al Mesías, porque cuando Mateo empieza a narrar su escrito, y el ángel le aparece a José para darle el nombre, él pone este texto como referencia. Este niño que va a nacer de María se va a llamar Yeshua porque salvará a su pueblo de sus pecados, y es la promesa que estaba en el profeta Isaías de que una virgen, una muchacha joven, daría a luz un niño y le pondría por nombre Emanuel, que significa Elohim con nosotros. Una referencia bíblica de algo que aconteció en tiempo del profeta Isaías, pero con tinte profético para los tiempos del Mesías que iban a ser. ¿Y qué significa Elohim con nosotros? Que la fuerza, la voluntad, el poder y la palabra del Eterno iban a estar con este personaje. ¿Se entiende eso? Por eso Yeshua cuando hablaba decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice. Eso es lo que aquí está significando este punto. Sigamos, Isaías 11, 1-2. Dice, del tocón de la familia, como el retoño, ¿no? Decía, el tocón dice acá, de la familia de David saldrá un brote, un nefer,
un retoño, ¿no? Nuevo que dará fruto de la raíz vieja. O sea, está hablando que de la raíz, del brote de Isaí, dicen otras versiones, ¿no? Va a salir alguien que va a retoñar y va a hacer crecer nuevamente y restaurar lo que era ya del pasado. Va a empezar a formar nuevamente el pueblo restaurado. Esto está diciendo Isaías. ¿Y quién va a estar con ese? Está hablando del Mesías, ¿no? Que va a venir de la línea familiar de David. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir esa línea familiar? Porque David tuvo el corazón del Eterno. Y si hablaríamos de David, diríamos muchas cosas. Vamos a ver qué va a tener ese retoño que va a salir de esa línea de David. ¿Qué va a haber en él? Dice, el Rúa, el Espíritu del Eterno reposará sobre él. ¿Qué es el Espíritu del Eterno? Todo lo que vimos desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todas las manifestaciones, las promesas, los mandamientos, los estatutos, todo eso es el Espíritu del Eterno. Entonces esta simiente que va a salir va a traer a luz todas estas cosas. Va a poner en evidencia todas las promesas que se había dado desde el principio. Entonces cuando Él aparezca con todas estas promesas y también con señales que van a entender ellos, es el Mesías de la profecía. Por eso muchos lo reconocieron en aquella vez. También dice espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Eterno. Esto está en Isaías 11, 1 al 2. Bueno, aquí ya con este texto vimos entonces sobre el Mesías en la profecía, su función, su objetivo. Ahora, ¿qué dijo David? Porque el mismo, vamos a Marcos 12, porque el mismo David dijo. ¿Qué dijo David? Por el Rúa, inspirado por el Rúa, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía, en otra versión dice, maravillados. ¿Qué es lo que Yeshua le hace entender acá? Si el propio David, en una visión profética, le está llamando a el Señor de su Señor, le dijo al Señor que su Señor se siente a la diestra de su estrado, ¿no? Le está llamando también Señor al que está al lado del Señor. Aparece acá nos confunde a nosotros porque aparece dos palabras, Señor, ¿no? Entonces tendríamos que poner un Señor con mayúscula y un Señor con minúscula. O vamos a ver en otras versiones cómo dice y así vamos a entender mejor. Vamos a ver esta nota 36. 36 primero. 36. Marcos 12, 36 dice, pues el propio David mientras hablaba bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, dijo, y acá está este capítulo, es el capítulo de Salmos 110 del 1 al 7. Vamos a analizar. Dice, el Eterno, Yahweh, el Eterno, Yahweh. ¿Quién es Yahweh? El que era, el que es y el que será. El que estaba desde el principio, el que se manifestó desde los tiempos de Adán y Eva, el que estuvo con Abraham, el que le habló a Moisés. Este es el que era, el que es y el que será. El que ungió a Yeshua ahí en el Jordán, que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, el que le se manifestó ahí en el monte Hermón. Ese es Yahweh, el Todopoderoso, el Eterno. Amén. La identificamos bien. Le dijo a mi Adoni, a mi Adón también puede ser, que es Señor. Y esta palabra Señor, ya habíamos dicho la pasada, mejor es Adón, pero que representa autoridad, soberano, líder. También se podía decir maestro o guía o pastor. Toda esta palabra se puede usar. Entonces hay un todopoderoso, un eterno que era, que es y que será, según David, que le dice a mi maestro, que le dice a mi autoridad, a mi soberano. Recuerden que David esto lo está viendo proféticamente. Eso no quiere decir que Yeshua le enseñaba, Yeshua le venía a dar cátedra. Él está viendo una visión.
Él está viendo algo revelado en el futuro. El propio Pedro dice que él era profeta, le tilda de profeta. Entonces está viendo una visión y está viendo en la visión al Eterno, no sé en qué forma le vio al Eterno, nadie le vio nunca, y tal vez así sentado de rodillas nomás, un dibujito, y a otro personaje más. Así le está viendo. Y esta visión, ya en el Brihad Nuevo Testamento, también una persona vio. ¿Se acuerdan quién fue el que vio esta misma visión? ¿Quién se le presentó en su momento de agonía? Esteban. Cuando estaba siendo apedreado, también él dice que veía al Todopoderoso y al Maestro sentado a su diestra. Dice, el Eterno Yahweh era el que es y será, le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que Yeshua no va a estar en un trono en el cielo, sino que va a estar a la diestra del trono del Todopoderoso esperando. Quiere decir que Él está ahí esperando. Él tiene su lugar para reinar, que es en Jerusalén. Entonces, pero antes de reinar, el Todopoderoso va a solucionar algunas cuestiones. Así está viendo David en una visión futura. Y dice, y miren lo que dice más acá. El Eterno Yahweh extenderá tu poderoso reino. ¿Quién es tú? El Mesías. Desde Jerusalén. Acá le está diciendo, tu reino va a ser desde Jerusalén. Tu reino no es acá en los cielos, es desde Jerusalén. Esto es muy importante entenderlo. Ya hay una visión. Y si, acá lo importante es que si David estaba viendo ya esta visión, mucho antes de que Yeshua nazca, quiere decir que esta visión ya era mucho antes de que David nazca. El Padre estaba revelando a David sus planes, sus proyectos. Por eso en Miqueas dice que el Mesías estaba desde la eternidad. Amén. Eso es lo que le está queriendo hacer entender Yeshua acá cuando está compartiendo. Él está predicando a las personas y ahí alrededor nomás están los escribas mirando, pero ellos ya no se metían más. Esto ya va para las personas que están aprendiendo de él. Ya los que le probaron ya se fueron, ya perdieron ellos, ya no pudieron encontrarle falla. Una vez que él les mostró a cada uno que él no tenía ningún defecto, ahora él empieza a explicar quién es él, quién es realmente el Mesías que está con ustedes, alguien que ya estaba prometido desde mucho antes, como promesa. Después, el Eterno Yahweh extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas. Vestidura significa acciones, manifestaciones. Y tu fuerza se renovará cada día con el rocío de la mañana. Así está hablando referente al Mesías y podemos decir también referente al propio David. Referente al reino de David también. Él está viendo esto en visión, pero está recibiendo también como promesa, porque recuerden que de su linaje iba a salir este Mesías. Por eso el Padre está mostrando esto en esta visión. Después, 4. El Eterno ha hecho un juramento y no romperá su promesa, refiriéndose al juramento que hizo al Mesías, ¿no? Tú eres, al Mesías, ¿no?, sacerdote Cohen, ¿no?, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Rey de justicia. Iríamos a toda una historia si vamos a hablar ahora de Melquisedec, ¿no? Pero lo que importa acá es que en esta visión David está viendo que este Mesías es un Mesías distinto, especial. Tiene le está comparando con un linaje de sacerdotes reales y celestiales. Estos sacerdotes eran hombres, ¿no? Nosotros sabemos que la línea Melquisedec venía desde, algunos dicen que desde Adán mismo. Y tenían la función de conectar a la humanidad, a las personas, con el Eterno. ¿Y cómo se le hacía llamar? Melqui es reyes, ¿no? Y Sedec, justos. Porque ellos establecían justicia a los hombres. En el libro de Génesis aparece que un hombre
que tenía este sacerdocio, se le aparece a Abraham. Y Abraham le da los diezmos. Quiere decir que Abraham recibía guía, instrucciones de este personaje. Eran personajes que conectaban al Todopoderoso con los hombres. Y en ese momento Abraham hace un pacto con él. Y ese sacerdote le bendice y le consagra. Así como se puede decir, le da también la categoría de Melquisedec, de un sacerdote de justicia. Por eso a partir de ese momento Abraham también sería implantador de justicia. También iba a implantar justicia. Cuando muchos reyes querían cometer una injusticia contra él, el padre los quebrantaba y después le decían, vayan y pídanle perdón a Abraham y él va a orar por ustedes y ustedes van a ser restaurados. Entonces Abraham también empieza a ser una persona respetada y la gente empieza a observar al Todopoderoso a través de la obra que hacía Abraham. Y eso continuó con Isaac, después con Jacob. ¿Se acuerdan Jacob cuando llegó a Egipto? ¿Qué le dijo el faraón? Bendíceme, le dijo. Porque ellos ya le veían como un hombre consagrado ante el Padre, como un Melquisedec, alguien que conecta al Todopoderoso, una persona real sacerdote, que conecta la voluntad del Padre con los hombres. Ese era, se puede decir que ese era ese linaje. Y en esta visión, David ve que el Padre le jura a este que está a su derecha que le va a dar ese sacerdocio. Por eso Yeshua conecta a la humanidad con el Todopoderoso. ¿Amén? Sí. Y hay más, ¿no? No se vayan a cansar, hay más. Ya pequecema y no. Hay más. 36. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, dice. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y ahí terminó. Y no vamos a saber más nada a menos que entremos en esa nota. Algo hay en esa nota. Yo quiero ver mucho que hay ahí. Porque acá, ¿cómo es que va a ser su señor, su autoridad, su maestro? Pero es un poco imposible de que este hombre, de que Yeshua, si viene del linaje de David, sea el maestro de David. Así está explicando Yeshua. A menos que acá lo que David entendió, que estos planes del Todopoderoso estaban mucho antes de David, y eso es lo que David entendió. Eso es lo que David comprendió. Recuerden que para que David tenga el deseo de primero conquistar Jerusalén, es porque en la Torá hablaba de un lugar específico donde el Padre traería bendición a su pueblo, pero nadie sabía. Pero David entendió eso. Después, otro deseo que tuvo David, edificarle templo. ¿Para qué un templo? ¿Para qué un lugar específico, un lugar consagrado? Porque desde ese lugar iba un día el Melech, el rey de reyes, reinar y establecer su reino. Todo esto David ya lo estaba viendo en visión y en revelación. Por eso la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón del Eterno. Porque al estudiar la Torah, al meditar con su arpa en el desierto, en la persecución, el Padre le revelaba sus misterios. Entonces David ya le tenía a Yeshua como su maestro por revelaciones, por visiones, por profecías que estaban en la Torah. No sé si me están captando. No es que Yeshua venía y le enseñó, yo soy tu maestro, no. Pero ya le tenía así. Por eso en esta visión ya Yeshua aparece como su Señor, como su maestro. Él así ya estaba viendo y por eso él tenía tanto deseo de fundar una ciudad, Kadosh, una ciudad santa, de también construir el templo al Todopoderoso, de preparar una adoración, cánticos, porque él sabía que iba a venir el Señor que iba a restaurar y reinar en esta tierra. Amén. Por eso él podía llamarle Señor. Eso es lo que Yeshua quiere que ellos vean también. Ustedes no están entendiendo esto de el Mesías y la restauración. Por eso ahora ustedes, su mente está conectada con el sistema. Para ustedes lo único que importa es Roma, Herodes, los fariseos y los saduceos. Y se han olvidado de todas las promesas que el propio David tenía en su corazón. Vamos a la nota. Y con esto terminamos. Segundo libro de Samuel 7:12 dice. Esto fue lo que
la promesa que hizo el Eterno con David. Pues cuando mueras, versículo 12, y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, Mesías prometido, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo. Aquí se refiere específicamente a Salomón, pero espiritualmente se refiere a un Mesías que va a edificar otro tipo de templo. ¿Se acuerdan? Pablo está diciendo, ¿no?, que ahora se está edificando otro tipo de templo y nosotros somos los ladrillos, ¿no? Amén. Entonces está hablando proféticamente del Mesías que va a restaurar en tiempo futuro el reino y también literalmente de Salomón. Fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre. Afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Eso fue lo que ocurrió cuando hubo la división de Israel. Fue una disciplina que el padre puso por la desobediencia de este hijo de David, que es Salomón. Pero, ¿cuál es la promesa? Que luego lo voy a otra vez restaurar. Y eso va a ser con el Mesías Yeshua. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre, como reino restaurado por el Mesías. Eso es la promesa que le está dando el Todopoderoso a David. Amén. Y miren lo que dice acá en Lucas 1:31. Ángel Gabriel le habla a Miriam. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. ¿Y quién será este Yeshua? Yeshua va a nacer en el vientre de María. ¿Y quién va a ser él? ¿Quién va a ser esta persona que se va a llamar Yeshua? Va a ser la promesa que estaba en la Torá, en la Tanat, en los Salmos, la promesa que David había visto. Todos estos salmos, estos textos mesiánicos se van a cumplir ahora en el vientre de Miriam. Ahora se van a cumplir. Amén. Ahora va a venir este personaje que ya muchos han aprendido de él bastante. Isaías aprendió de él, Jeremías aprendió de él, Miqueas aprendió de él, David aprendió de él. Ya fue maestro solamente en visiones, en profecías. Porque ya se decía qué va a hacer, qué va a dar, qué va a distribuir, cómo va a cambiar, qué rúa va a tener. Entonces la gente ya aprendía. Ya Yeshua era su maestro antes de haber nacido. Inclusive Simeón, ¿no?, el que le llevaron, él ya había aprendido del Mesías. Cuando le ve bebé, él ya le ve como su maestro. Ya entendió muchas cosas de él. Pero en ese momento él era un niñito recién. ¿Me están captando? La misma María, ¿cómo le llama? Mi Señor también le llama. Mi Salvador le llama. Pero ya le salvó, ya murió por sus pecados, no. Pero ellos ya conocían las profecías, ya conocían los textos, ya conocían los escritos. Por los escritos ya se sabía todo lo que el Mesías haría. Inclusive Yeshua dijo que Abraham me vio y se gozó de mi venida. Y dice, ¿Abraham le vio? ¿Cómo fue eso? Porque Abraham también aprendió los textos, aprendió el corazón del Padre, ya vio a la simiente que iba por el cual iban a ser benditas todas las naciones. Ellos ya eran entonces discípulos de Yeshua. Amén. Miren acá. Este será grande, que significa principal, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el eterno Elohim, dice, le dará el trono de David, su padre, reino restaurado de Israel. No es que él va a venir a recibir el reino, el Eterno le va a dar, el Eterno le va a entregar, no cuando él diga, cuando el Eterno mande. Cuando David fue ungido, esto podemos terminar hablando de eso, cuando David fue ungido, él no recibió todavía el reino. Pasaron muchos años, muchas persecuciones, muchos conflictos para que él haya recibido el reino. ¿Y David entendió eso o no? Inclusive hubo varias oportunidades que él pudo matarle a Saúl y no le mató, porque él entendió, aunque fui ungido, aunque fue elegido por rey, el Eterno todavía no me entregó. Yo no voy a tomarlo por mí mismo. Eso es muy importante entender. Este será grande principal, será llamado Hijo del Altísimo, el Eterno dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? 12 tribus de Israel.
para siempre, y su reino no tendrá fin. Salmo 16:10, profecía de David. Porque no dejarás mi alma en el Seol, sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo también David proféticamente estaba hablando de su descendiente, su linaje, que el Padre había prometido que no iba a quedar su cuerpo en el Seol. Esto, ¿quién lo narró en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento? Pedro, cuando está explicando sobre el Mesías. David dijo que su cuerpo no quedaría en el sepulcro, pero hasta ahora acá tenemos un cementerio. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? De alguien de su linaje en el futuro, del Mesías. Entonces, David ya sabía todo sobre Yeshua. Lo que recién están aprendiendo los discípulos de resurrección, están conociendo, David ya sabía todo. Lo hubieran estudiado a David hace mucho tiempo, ya sabrían todo. Por eso Yeshua les reclamaba, ¿por qué no leen la ley, los profetas, los salmos? ¿Por qué acaso no han entendido, no conocieron? Conocerían todo sobre mí, sabrían todo sobre lo que yo tengo que hacer, decir y ejecutar. Y ya serían mis fieles discípulos, como los antepasados. Hechos 2:36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Elohim le ha hecho, ¿qué dice ahí? Adón y Mesías. Adón y Mesías. Pedro no está hablando esto por fanático de Yeshua, porque las escrituras así lo marcan. Había un personaje que iba a reunir estos requisitos para ser nombrado Señor y Mesías del pueblo de Israel. ¿Quién reunió esos requisitos? Yeshua. Aquí, en la charla en el templo, en Marcos 12, eso ya Yeshua le está explicando a ellos, para que después ellos vayan entendiendo con quién están. Moisés, esto ¿cómo se puede decir? Una comparación que hice yo con Moisés y con otros personajes. Moisés fue salvador del pueblo de Egipto. Él fue elegido por el Padre desde que nace prácticamente, después es príncipe de Egipto. Y él era el Salvador. El nombre Moisés mismo significa Salvador de las aguas, ¿no? Pero ¿qué pasó con él antes que sea Salvador? ¿Dónde se fue a vivir? ¿Se acuerdan que le mató a una persona? Se fue al desierto, vivió 40 años como pastor. Entonces, un Salvador, pero que tenía que pasar su tiempo para que el Padre diga, bueno, ahora sí vas a ejecutar tu tarea. Entonces un día cuando él estaba cuidando a su oveja, el Padre le llama y le dice, ahora quiero que liberes a mi pueblo. Entonces es la misma, comparando con lo mismo que Yeshua ha hecho, ¿no? Yeshua es el rey de Israel, Yeshua era también el Salvador ya de los tiempos antiguos, pero necesitaba el tiempo del Todopoderoso para decir, bueno, ahora tienes que nacer, ahora tienes que aparecer. Pero en los planes del Padre ya estaba. Amén. Bueno. Josué, rey restaurador de las 12 tribus. ¿Por qué le puse también a Josué? Porque Josué también fue nombrado por Moisés como líder para restaurar al pueblo de Israel, ya a las 12 tribus, para darle propiedad en la tierra, ¿no? Es como decir que Moisés es el salvador del sistema del mundo, el Yeshua que vino primera vez a salvarnos nuestros pecados con la sangre del Cordero, y Josué es el que nos va a introducir en la tierra y nos va a poner en nuestro lugar. Pero tenía que pasar también un tiempo, aunque fue nombrado por el Padre, tenía que pelear casi otros 40 años, si ustedes ven la vida de Josué, casi otros 40 años de guerra, pelea, naciones que sí, naciones que no, hasta que finalmente queda restaurado el pueblo de Israel. El libro de Hebreos dice que si ese hubiera sido el reposo, no quedaría un reposo para el pueblo de Dios. Quiere decir que era una sombra del Mesías que nos va a dar el verdadero reposo. Y si usa como ejemplo a Josué, quiere decir que el verdadero reposo es entrar en la tierra prometida. Amén. Entonces ahora el Mesías ya nos rescató, ya nos salvó. Desde el tiempo de Moisés hasta Yeshua pasaron mucho tiempo para que se cumpla esa función. Ahora nosotros esperamos ser restaurados, entrar al reino. Yeshua ya fue nombrado soberano, está esperando allá. Falta todavía algunas cosas para que se cumpla también su misión de introducirnos en la tierra prometida. Amén. Bueno, y creo que aquí terminó. No, mira, hay un texto más. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos, después de haber escuchado todo esto,
arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. ¿Y qué dice ahí? Y Él envía a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. Que os fue antes anunciado. Ya Pedro estaba hablando, este Mesías ya antes se les dijo todo lo que iba a hacer. El problema era nosotros, corazón duro. Y después, anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Ahora Pedro y Jesús ya se convirtieron en poderosos narradores de profecías. Es necesario que el Mesías, que se nos anunció ya hace bastante tiempo, ahora el cielo le reciba. Pero ¿él siempre va a estar en el cielo? No, hasta que se han restaurado todas las cosas que deben ser restauradas y después regrese como se nos había anunciado desde la antigüedad. Entonces, esto es lo que Yeshua, después de haber explicado sobre el Shema, sobre el gran mandamiento, está enseñando a sus discípulos. Y seguidamente, nosotros vimos en el video que ahí arriba estaban unos líderes mirando, ¿qué es lo que está enseñando ese? Y ahí en la continuación del versículo 38, Él les va a advertir sobre estos personajes. Una vez que le explicó qué es el Shema, qué es el gran mandamiento, y también explicó sobre la función del Mesías, ahora les va a advertir sobre estos líderes falsos. Pero eso vamos a completar en la última parte del capítulo 12. No se pierdan. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.